Tengo 25 años y he cerrado más de 10 millones de dólares por ventas telefónicas. También mis agentes cierran un IUL al día, que serían $108,000 al mes en APs de IUL. Todo siguiendo 3 secretos de persuasión que si los usas bien vas a poder cerrar como un loco tú también. Secreto número 1. Hablar menos. Si adoptas esto vas a hacer tantos cierres que inmediatamente vas a pensar que esto es ilegal. Tienes un ratio en la llamada de ventas que es el ratio de habla-escucha en cada una de tus presentaciones. Específicamente, qué porcentaje de la conversación estás hablando y qué porcentaje de la conversación estás escuchando. Gong.io, luego de un estudio, encontró que los mejores cerradores hablan menos y escuchan más, mientras que los peores vendedores hablan demasiado y escuchan muy poco. Luego de escuchar cientos, si no miles de llamadas de agentes vendiendo IUL, hacen este mismo error. En términos más específicos, los peores vendedores no saben cerrar la boca y escuchar al cliente. Todas las conversaciones son exactamente iguales de esta gente que no lo sabe hacer. El agente empatiza durante los primeros 5 minutos, pregunta de dónde es la persona y trata de encontrar puntos en común con la persona. Luego los próximos 5 minutos de la conversación se encargan de calificar al prospecto, edad, estado de salud, dónde vive, beneficiarios y finalmente presentan su IUL por 30 minutos explicando beneficios de vida, beneficios de muerte y toda la parte del ahorro. Y al final cierran con que el rendimiento del dinero es con un crecimiento de 7, 15%, no sé cuánto porcentaje digan en promedio, pero hacen mucho énfasis en el crecimiento, luego en el 0% de piso que tiene el IUL, es decir, que no puedes perder dinero y se encargan de sembrar miedo diciendo cosas como uno está aquí hoy, pero uno no sabe qué puede pasar el día de mañana. Y al final la conversación suele durar hasta 40 minutos, de los cuales 35 minutos fueron el agente hablando y hablando, ¿ok? Es decir, que serían los primeros 5 minutos hablando, luego 30 minutos presentando y solo 5 minutos escuchando, porque es lo que corresponde a esas preguntas de calificación que el prospecto te va respondiendo. Es decir, si hablan 35 minutos de la presentación, de 40 minutos de la presentación, estamos hablando de que el 87.5% de la conversación es el agente hablando. En promedio, el agente común habla más del 80% de la conversación y escucha menos del 20% de ella. Y recuerda, el agente común gana menos de $60,000 al año, tiene un trabajo part-time y termina o renuncia en esta carrera en menos de un año. ¿Ok? Si quieres lograr resultados distintos al resto, tienes que hacer cosas distintas al resto. Por lo general, si lo hace todo el mundo, no es la mejor opción. Mientras menos hablas y más escuchas, más cierras. Grábate esas palabras. Específicamente, debes buscar hablar menos del 40% de la conversación y escuchar más del 60% de la conversación. Para lograr este ratio, si tu conversación de ventas promedio es de 40 minutos, significa que 5 minutos tienes que empatizar al inicio, 25 minutos vas a hacer preguntas para calificar, encontrar puntos de dolor, encontrar los objetivos del cliente, todo eso tratando de entender realmente el problema y los objetivos que tiene el cliente, y solamente vas a presentar 10 minutos. En los que vas a explicar el producto de forma muy breve, disparándolo a los puntos de dolor específicos que el prospecto te dijo, y al final del día, escucha esto, si simplemente hablas menos, haces mejores preguntas y sabes hacer silencio, vas a cerrar más. Y el motivo del por qué tu presentación debe durar menos de 10 minutos es simple: la gente se aburre rápido. Los neurocientíficos han comprobado que nuestro cerebro no mantiene su atención por más de 10 minutos y, por otro lado, Gong.io, nuevamente esta compañía, luego de analizar 121.828 llamadas de venta, descubrió lo mismo.
En promedio, las llamadas donde se hacen más cierres tuvieron una presentación media de 9.1 minutos, no más. En cambio, las llamadas donde no se cerró, la presentación duró más de 11.4 minutos en promedio. Siempre tienes que buscar que tu presentación dure menos de 10 minutos. En conclusión, mi secreto de persuasión número 1 es simplemente habla menos, haz mejores preguntas y escucha más al cliente. ¿Ok? El secreto número 2 de persuasión que te voy a decir hoy, esto no quería revelarlo porque es mi secreto que he guardado por mucho tiempo y no lo hago muy público, es pausas. Gong.io lo encontró también en otro estudio que los mejores vendedores hacen pausas 5 veces más largas que el resto. Y Gong.io no es la única compañía que ha descubierto esto. Harvard, el MIT y Red Beard descubrieron cada una por su cuenta con estudios independientes que las pausas de más de 3 segundos crean valor en el cliente y te hacen ver como una figura de autoridad. Internamente en Reds llamamos esto como la regla de los 3 segundos. Y es muy sencilla de aplicar. Simplemente haces una pregunta y mientras la otra persona está respondiendo, en este caso el cliente, no dices nada. Y una vez la persona termina de responder, cuentas en tu cabeza 1, 2, 3 y una vez cuentas 3 segundos es que haces la siguiente pregunta. Es simple, solamente cuentas 3 segundos. El prospecto habla, no lo interrumpes y luego de que termine, cuentas 3 segundos antes de volver a hablar. Ahora, ¿por qué esto funciona? Imagina decirle algo a alguien y que esa persona no te responde inmediatamente, sino que haga una pausa larga antes de responder. De alguna forma, eso produce incomodidad y la gente tiende a volver a hablar, es decir, van a volver a decirte más cosas si simplemente haces silencio. Es un sesgo social que nos lleva a romper el silencio de la conversación simplemente porque se siente incómodo. Así, la persona o el cliente te revela más información que no te hubiera dicho si no hubieses hecho silencio y además te posiciona como una figura de autoridad y te pone en una situación de poder y control de la conversación. En conclusión, no interrumpas nunca al prospecto mientras él esté hablando. Y luego de que termine de hablar, cuenta 3 segundos luego de que él termine para poder decir tu próxima frase, tu próxima pregunta, y eso va a hacer que te veas como una figura de autoridad, una persona más confiable, y el prospecto te va a dar mucha más información que no te hubiese dado. ¿Ok? Listo. Ahora vamos al secreto número 3. Hablar lento. La tercera conducta que vas a adoptar y que te va a hacer cerrar inmediatamente mucho más es hablar más lento de lo normal. En promedio, el vendedor común al escuchar una objeción dice 188 palabras por minuto. En cambio, un vendedor top dice 176. Estamos hablando de 12 palabras menos por minuto. Al hablar muy rápido, transmites que estás nervioso y eso te produce desconfianza frente al prospecto. Para que tengas una idea, una persona en una conversación normal dice entre 120 y 150 palabras por minuto. Es decir, no tienes que hacer nada extraordinario, simplemente bajar el ritmo y hablar como una persona normal. Simplemente como sueles hablar normalmente en tu día a día con un amigo, con una pareja. Si no lo haces y aceleras el ritmo, vas a crear desconfianza en ti y en lo que estás diciendo. Ahora, ¿por qué esto funciona? Al hablarle a alguien sobre un tema o un concepto nuevo, como el caso de los IWalls, el cerebro promedio puede procesar entre 100 y 150 palabras por minuto. Si subes el ritmo por encima de esa métrica, al explicar cómo funciona el IWall, el cliente no va a entender medio de lo que le estás diciendo y al final te va a decir que entendió, pero la verdad es que no entendió. A menos de que el cliente procese ese concepto, vas a estar presentando y vas a sentir que lo estás haciendo bien, pero el cliente no te va a comprar
porque simplemente quedó confundido y no te lo va a decir. Entonces, habla más lento y confía en mí, luego me das las gracias. Chao, chao.